Hola a todos, damos comienzo a este vídeo explicativo de los lugares más destacados que describimos en los libros Talaván entre dos ríos 1 y 2. Estamos en un lugar privilegiado, el mirador del Santuario de la Virgen de la Montaña en Cáceres, desde donde se puede observar gran parte de la penillanura trujillano-cacereña. En primer lugar, debajo de nosotros tenemos la ciudad de Cáceres y su parte monumental, zona donde estaba ubicada la colonia Norba Caesarina, y con anterioridad a esta, según nuestra teoría, el asentamiento más importante del pueblo lusitano, Ostracay. Más al fondo se pueden observar las sierras y el collado del Pontón, entre las sierras de la Marimorena y Santa Catalina. Pero vamos a acercarnos un poco más para verlo con un poquito más de detalle. Hemos bajado unos metros y nos hemos acercado a la ciudad monumental de Cáceres. Desde aquí se pueden observar con mayor nitidez cómo están dispuestas las numerosas edificaciones antiguas sobre una pequeña elevación en el lugar que ocupaba la antigua colonia romana y que será el punto de comienzo de nuestro periplo. En un primer momento compartiendo itinerario con la calzada romana de la Vía de la Plata. Ya extramuros, a la derecha, se encuentra la iglesia de Santiago, que tiene una arquitectura muy similar a la de nuestro pueblo y además fueron edificadas en la misma época. Después nos acercaremos un poco más y veremos que la terminación del cuerpo superior de la torre debió de ser muy parecida a la de la iglesia de Talaván. Un poco más abajo tenemos la parroquia de San Blas, anterior ermita. En esa zona, la vereda que estamos describiendo se separa de la calzada romana, que ésta continúa en dirección noroeste hacia el pueblo del Casar de Cáceres, y en cambio nuestra senda se encamina siempre en dirección norte hacia el pueblo de Talaván. A la derecha tenemos una panorámica espectacular de la penillanura trujillano-cacereña, que desde aquí nos da una sensación de una plena uniformidad, quedando muy camuflados los profundos cortados que forman los cauces de los ríos. De ahí el enorme valor estratégico que tuvo este territorio en la antigüedad. En un primer momento cruzaremos el río Almonte en su confluencia con el río Tamuja y nos adentraremos en el territorio que, según nuestra teoría, era el Monte de Venus, el antiguo santuario del pueblo lusitano, el más poderoso que había en esa época en la península ibérica. Más tarde cruzaremos el río Tajo y nos dirigiremos hacia el desfiladero del Pontón que tenemos al fondo entre las sierras que ya mencionamos anteriormente. Pero antes pasaremos por el lugar que ocupaba la antigua colonia romana de Norba Caesarina y comenzaremos nuestro camino. Ahora estamos en la parte antigua de Cáceres, en la plazuela del Socorro. Este lugar es importante porque si nos giramos hacia el lado contrario, vemos unos grandes bloques de piedra granítica que formaban parte de la muralla que protegía a la colonia romana de Norba. A muy poca distancia de la muralla que protegía la colonia, discurría la calzada romana de la Vía de la Plata, en la actual calle Caleros, donde nos encontramos en estos momentos. Al otro lado se encuentra la iglesia de Santiago. Ahora podemos observar con más detalle el cuerpo superior de la torre, que, como hemos dicho, debió de ser muy similar a la de la villa de Talaván. Delante de nosotros tenemos la parroquia de San Blas. Antes hemos transitado por la calle Caleros, la calle Sande y la avenida San Blas, por donde discurría la antigua calzada romana de la Vía de la Plata. En estas calles es normal que en sus laterales aparezcan socavones, debido a los enterramientos de época romana, porque los romanos tenían la costumbre de hacerse enterrar junto a las principales vías de salida de sus ciudades. Antes de llegar a este lugar había que superar un enorme socavón, el producido por el río Verde y el regato de los Regajos. Como ya comentamos en la publicación, para superarlo se hicieron dos puentes. Primero, el llamado Puente Viejo de San Blas y después el nuevo. Pero como era muy costoso su mantenimiento, la Corporación Municipal Cacereña resolvió soterrar ambos puentes,
que es lo que ahora se puede contemplar. Este antiguo foso pensamos que sirvió de protección por la parte sur de los dos campamentos romanos levantados sobre este promontorio. Promontorio que se inicia en este punto y termina por la parte norte en el cauce del río Guadialoba. Y es aquí, en la misma ermita, ahora parroquia de San Blas, donde nuestro camino se dirige en dirección norte, separándose progresivamente de la calzada romana de la Vía de la Plata, que se orienta en dirección noroeste hacia el cementerio municipal de la ciudad y al pueblo del Casar de Cáceres. Continuando nuestra andadura, llegamos a las inmediaciones del Seminario Mayor y la antigua cárcel del municipio. En esta explanada, sobre este antiguo camino y ocupando el subsuelo de estos edificios, debería encontrarse el primero de los campamentos militares romanos, que fueron levantados en las cercanías del actual Cáceres. En este caso concreto se trataría de Castra Caecilia, alzado por el procónsul de la provincia romana ulterior, Quinto Cecilio Metelo Pío, en las campañas contra Sertorio y sus aliados lusitanos en el año 79 a.C. No hay que andar mucho para toparnos con el siguiente campamento, en este caso llamado Cáceres el Viejo, por hallarse en la dehesa homónima. Nosotros hemos identificado esta fortificación romana como Castra Servilia. Este creemos que fue el reducto militar permanente de época republicana levantado por Quinto Servilio Escipión, procónsul de la provincia romana ulterior, en el transcurso de las guerras lusitanas en torno al 139 a.C. Y creemos que se alzó para el control del territorio conquistado por las diferentes razones ya argumentadas en nuestro trabajo. Pero hay una que conviene recordar. Nos referimos a la derivada de su posición con respecto a la calzada romana de la Vía de la Plata, que como hemos dicho anteriormente pasaba por la zona de San Blas y dista unos 3 kilómetros de este campamento. Pues bien, la puerta principal delantera de este recinto estaba situada al lado contrario de la calzada, es decir, al lado norte, a sabiendas de que todo campamento militar romano de esa época estaba orientado en el sentido de la marcha o bien frente al enemigo. La razón es porque estaba alineado hacia una importante vía de comunicación que en este caso unía el vado de Medellín en el río Guadiana con el vado del Hierro en el río Tajo en la villa de Talaván. Hemos tomado estos dos puntos de referencia, pero este camino arrancaba en el sur peninsular y continuaba en dirección norte una vez pasado el vado del Hierro. Nosotros no hemos dudado en ningún momento en denominarlo como el Camino de Tartesos, una de las vías de comunicación más antiguas de la península ibérica. Esto viene dado porque, por ejemplo, el Torreón del Calamoco o los Campillones, que era una torre de vigilancia de este sendero, que se encuentra en Malpartida de Plasencia, está datado de la época del Calcolítico, de hace unos 4.000 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para que una torre de control de un camino se levantara en esa época y en esas latitudes, pues nos viene a indicar la importancia que debió tener esta vía para los pueblos que ocupaban este solar en aquellos tiempos, claro. Por otro lado, el camino de Tartesos se une a esta senda prerromana que estamos describiendo a unos 14 kilómetros desde su inicio, un poco antes de llegar a los riberos del río El Monte. A unos 6 kilómetros después de rebasar el cauce del río Guadiloba, nos topamos con el poblado tardorromano del Castillejo y su necrópolis correspondiente, que están situados ambos yacimientos a los lados de este antiguo camino. Continuando nuestra ruta, a unos 14 kilómetros desde el inicio,
La vereda, como hemos comentado antes de entrar en los riberos de los montes, se unía al que hemos venido denominando el Camino de Tarteso, una vía de comunicación muy antigua que procede del subpeninsular. En estos momentos enfrente tenemos el río Almonte. Este es el primer de los ríos que vamos a cruzar. En tiempos pasados se atravesaba por el vado del Aguijón, en la confluencia con el río Tamuja, y en este punto, en 1556, se levantaron los puentes de Don Francisco. Ahora en la imagen tenemos el que va a dar al término municipal de Talaván. También en este punto, detrás de nosotros, están los restos arqueológicos del castro del Aguijón, castro que controlaba este paso. El camino se adentra ya en nuestro término municipal entre una serie de yacimientos, la mayoría de época romana y algunos con restos de utensilios datados del Paleolítico Superior, de hace unos 20.000 años. Este territorio al otro lado del río, según nuestra teoría, sería el Monte de Venus, por los motivos que explicamos en los libros, principalmente por el hallazgo de la estela votiva de Talaván dedicada a la diosa lusitana del Monte Munis. Lo primero que nos vamos a encontrar es la antigua dehesa del Arroyo del Horno, Camacho, que geológicamente es también muy interesante, puesto que el camino serpentea entre un sustrato de cuarcitas paleozoicas con áreas de sedimentación, de depósitos de arcillas y pizarras, que en algunos casos, como los que tenemos en la imagen, surgen como afloramientos muy verticales que conocemos por aquí como dientes de perro. En definitiva, estas rocas metamórficas son las más antiguas de la península ibérica. En cuanto a la vegetación predominante, es el pastizal mediterráneo con predominio del estrato arbustivo, donde destacan la jara pringosa, el cantueso, la retama, y en algunas pendientes más acusadas, como es nuestro caso, pues destacan los acebuches. Una vez pasada la dehesa de Camacho, nos topamos con un humedal con una gran densidad de vegetación, creado tras la construcción de un embalse sobre el arroyo de Talaván. Es una zona llena de vida que atrae numerosas especies de animales que encuentran en este entorno su hábitat ideal, motivo por el cual ha sido declarado zona de especial protección para las aves. El camino que estamos siguiendo atravesaba el arroyo por la actual cola del pantano, donde se encuentra un pequeño puente sobre el arroyo, documentado desde 1750. Aguas arriba está el Cerro del Tesoro y los restos del poblado tardorromano de Casas de la Paz, conocido popularmente como Mailla. Hacia abajo se encuentra el Villar de la Rodriga en el término municipal de Hinojal y en el término municipal de Santiago del Campo la aldea de Prescribán y la Fortaleza. Subrayar que antiguamente este curso de agua contaba con 7 molinos harineros, que es toda una paradoja para hoy en día, ya que su curso discurre seco la mayor parte del año. Después de superar una loma de unos 400 metros, nos adentramos en una pequeña depresión, la formada por el arroyo Maravicente. En este punto, a la izquierda de nuestro camino, se hallan los restos de Beróbriga, la que hemos titulado la ciudad olvidada. Y a la derecha, los restos de la ermita de San Gregorio, donde se veneraba al anterior patrón del pueblo, San Gregorio. La imagen de este santo, de gran valor artístico y económico por su antigüedad, estuvo durante mucho tiempo en la sacristía de la iglesia de Talaván, hasta su posterior desaparición.
30 kilómetros desde el inicio llegamos al Cerro del Calvario de la Soledad, a unos 420 metros de altitud. Desde este lugar el panorama es imponente, se divisa el valle del río Tajo. Tenemos al pueblo de Talabán debajo con su iglesia, al fondo la fuente de la Breña y por encima los restos del castro de Quebrantacántaros. Nuestro camino, después de bordear una serie de huertas, se adentraba en el pueblo junto a la actual iglesia, salvando el arroyo Villas por un puente hoy soterrado, y proseguía en dirección norte hacia el Vado del Hierro, lugar donde se encuentra la ermita de la Virgen del Río, hoy conocido como Camino de la Barca o del Río. Dejando atrás la villa de Talabán, llegamos a uno de los puntos más emblemáticos de nuestro recorrido, el paso del segundo río, el Tajo. En los primeros tiempos se hacía por el Vado del Hierro, que estaba donde se juntan las tres corrientes de agua. Desde 1390, con la construcción de las aceñas y un batán, el cruce se empezó a efectuar por medio de barcas, que sobrevivieron hasta la construcción del embalse de Alcántara en 1969. El alzamiento de este pantano supuso un duro golpe para los habitantes del municipio, ya que desaparecieron la antigua ermita de la Virgen del Río del siglo XVI, las aceñas medievales, la isla, las chorreras, la arcaica necrópolis y hasta las barcas. En compensación, la empresa concesionaria del pantano edificó una nueva ermita en la margen izquierda del río, la que ahora es la ermita de Nuestra Señora de la Virgen del Río.
Una vez cruzado el río Tajo, entramos en el término municipal de Casas de Millán. Después de transitar entre los vestigios de la aldea de Guadalerna y la venta de San Miguel, hemos arribado a la mina de Tebas, junto al santuario del mismo nombre. Al fondo todavía se puede advertir la villa de Talaván. Ahora enfilamos nuestro recorrido hacia el Collado del Pontón, el desfiladero que, como hemos dicho, está entre las sierras de Marimorena y Santa Catalina. Aquí, también a nuestra izquierda, encontramos uno de los pocos paneles indicativos de esta antigua vereda que estamos recorriendo y describiendo. Este es el Collado del Pontón, otro de los puntos destacados de nuestro itinerario. El antiguo sendero discurría junto a las aguas del pantano de la Ribera del Castaño. Nada más atravesar esta zona, llegamos a la ermita de San Isidro Labrador, que se encontraba a la derecha del camino. A su lado se ha construido un complejo turístico. A la izquierda estaba el yacimiento de la Nava, que hoy está completamente arruinado. Al fondo tenemos la fortaleza de Mirabel. El castillo actual es de época renacentista del siglo XV y el original fue levantado por los árabes para proteger este camino. Se sospecha que se obró sobre la ruina de un castro del Bronce final por el hallazgo en el lugar de restos arqueológicos de esa época. Este castro ejercería la misma función de control del sendero. La vereda Real de Castilla o Camino Tarteso discurría a la izquierda de la fortaleza, cruzando las actuales vías del ferrocarril Madrid-Lisboa a la altura del punto kilométrico 268, para dirigirse hacia la villa romana del Tesorillo y después hacia el torreón de los Campillones o Calamoco, en el término municipal de Malpartida de Plasencia, que, como ya hemos comentado, era una torre de vigilancia de este sendero datada del Calcolítico, de hace unos 4000 años. Y en este paraje, a la sombra de este impresionante alcornoque, terminamos este vídeo explicativo de los puntos más interesantes que hemos encontrado a nuestro paso, esperando que haya sido de vuestro interés y confiando en que haya aclarado alguna que otra duda sobre los puestos en los libros. For a world filled with joy, there must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere.